¿Cómo les ha llovido? Por sus lugares donde viven. Que aquí ha estado muy continua, ¿no? La lluviecita, temprano, en la noche, en la tarde, pero padrísimo porque ya no sentimos tanto calor. Y eso nos da gusto. Y estaba viendo, por cierto, ya ven que hay unos problemas horribles de falta de agua en muchos estados, y en especial ahorita se habla mucho de Monterrey, que ha tenido muchos problemas de agua. Y escuché que a principios de esta semana ha llovido muchísimo, y eso va a permitir pues que se llenen las presas y tengan más agua, y eso me alegra mucho porque es una cosa súper dura cuando no se cuenta con agua. Y ustedes que están ahorita aquí conmigo, les tocó seguramente disfrutar de la presencia del ingeniero Rafa Guerrero, que vino a platicarnos justamente del tremendo problema que tenemos por el desabasto de agua, la dificultad para potabilizar el agua y lo importante que es pues que la cuidemos, porque es algo súper caro y complicado de llevar a todas partes. Así es que por nuestros amigos de Monterrey, la verdad qué gusto que les esté lloviendo un poco. Y pues ojalá que lleguen más, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito si les parece, y entre tanto, no sé si quieran ustedes comentar algo que les gustaría acerca del tema o de cualquier otro. Hola, Pati. Yo en lo personal también quiero comentar pues que estamos la mayoría de las personas en el mundo con Hola, Tanis, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos con la noticia que no podemos dejar de mencionar del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, que aquí también ya hemos tenido programas en los que se explica esta tradición y el significado de la monarquía, también con el maestro Humberto Acevedo, que nos ha hecho el favor de estar aquí con nosotros y explicarnos muy a fondo la tradición monárquica europea y específicamente la tradición monárquica inglesa, y el por qué ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo de la historia, y el por qué la reina Isabel II particularmente ha tenido una participación tan importante y tan activa en la vida de su país y su relación con todo lo que llaman el Commonwealth o el Reino Unido. Y pues verdaderamente fue una mujer extraordinariamente comprometida con su tarea. Yo siempre he admirado el sentido del deber que tienen esta clase de personas y que a veces hace falta en otros ámbitos. Yo sinceramente suelo decir que no veo ese sentido del deber, por ejemplo, en los políticos, ni en los de México, ni en muchos otros lugares. Ese compromiso interno que se expresa a través de las acciones, que me parece que por lo menos Isabel II sí tuvo desde el principio de su reinado, y lo demostró hasta el último día de su vida. Nos han contado en los noticieros que al parecer todavía un día antes recibió a la nueva primera ministro de su país, y después pues no sé con esa exactitud cómo haya sido la muerte, pero muy probablemente fue algo donde tal vez su corazón se detuvo durante el sueño, no lo sé, pero vaya, todavía un día antes ella estaba ejerciendo sus funciones. Y como ya lo platicamos aquí en su momento también con el maestro Acevedo y con varios de los que estuvieron o han estado en esas transmisiones, pues una mujer con un carácter, con un temple y con una capacidad diplomática muy importantes, que a veces en la parte del chisme, que el maestro Acevedo siempre dice que no es parte de su área, pero bueno, que se contaba, ¿no? Que no se llevaba bien con tal nuera, que supuestamente no fue suficientemente empática con la famosísima Lady Di o Princesa Diana, pero en realidad no podemos saber eso, no vivíamos en esa intimidad de la familia, pero lo que sí se vio siempre ante la mirada pública fue el cumplimiento del deber, la dignidad de esta reina y el compromiso que tuvo con su pueblo hasta el último día de su vida. Y eso creo que es algo digno de mencionar y de modelar, digamos, de tratar de imitar en cualquier área en que nos desempeñemos.
cualquier cosa que hagamos en nuestra vida personal, profesional, familiar, si tomamos las cosas con verdadera responsabilidad y sentido de compromiso, seguramente las haremos muchísimo mejor que si cualquier viento nos tumba o cualquier cosa que ya no nos gustó hace que abandonemos la tarea, porque no tendría que ser así, sino todo lo contrario. Entonces, creo que ella dejó o ha dejado un gran legado y un gran ejemplo. Ay, se nos fue la luz. Bueno, no importa, vamos a quedarnos así, como más romántico. Sí, para los que se trauman luego, ¿no? De que dicen que yo no soy esta, que hago cosas raras y que no soy esta, pero sí soy. Pero tenía una luz muy linda que no sé qué pasó y se apagó, pero vamos a trabajar así o vamos a platicar así. Bienvenida, Cami, qué bueno que estás por acá. Entonces, pues, ¿qué les parece que les empiezo a platicar un poquito sobre esto que hoy me pareció un tema que puede ser útil para aquellos que tengan interés en saber más al respecto, que a lo mejor se identifiquen con algunas ideas sobre obsesiones, compulsiones y sobre el asunto de la voracidad, que voy a tratar de explicar obviamente de una manera muy sencilla, porque estas no son clases ni de psicología ni de psicoanálisis, pero sí son, digamos, conversaciones orientativas con el propósito de tener más cultura sobre la salud mental y en un momento dado saber acudir a un profesional cuando es necesario. Hola, ¿quién eres? Abo, no sé quién eres porque no alcanzó a ver, pero hola. Hola Vilma, qué bueno que estás por aquí, hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Cami, ¿quieres saber? Luego te digo. Entonces, pues, ¿qué les parece que empiezo así como en lo muy general? Como les digo, no es una clase de psicoanálisis, no voy a profundizar demasiado, pero sí suena siempre interesante saber un poco más de estas cosas. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo vas? De estas cosas que a veces hasta, porque yo siempre digo que los términos psicológicos y psicoanalíticos se usan a diestra y siniestra con una ignorancia, pero con una osadía tremendas, ¿no? Cualquiera dice que una persona es bipolar, que tiene una celotipia, que tiene no sé qué, o sea, todo el mundo cree que sabe y dice cosas que a veces no son así. Pero sé que en otros ámbitos pasa un poco lo mismo. También en otras áreas de la salud mental, perdón, de la salud fisiológica, anatómica, también la gente dice, o sea, tendemos mucho al autodiagnóstico y a la automedicación en todas las áreas y a utilizar los términos de manera irresponsable como si supiéramos, ¿no? Entonces, creo que estas transmisiones aportan precisamente al conocimiento y a que no seamos tan ligeros a la hora de utilizar los conceptos. De tal manera que hablar de una persona obsesivo-compulsiva puede hacerse, o esta conversación puede abordarse desde diferentes ángulos, porque lo obsesivo-compulsivo puede ser, como muchísimos de los elementos del funcionamiento mental que hemos trabajado en estas transmisiones o que hemos conversado en estas transmisiones pueden estar presentes desde, digamos, niveles muy pequeñitos, y eso se llama rasgos. Puede ser una manera de ser, y eso se llama carácter, o puede ser una dificultad que amenaza el funcionamiento correcto de la mente y la vida de una persona, su capacidad para desarrollar actividades, para tener relaciones interpersonales saludables, y eso se llama trastorno. Entonces podemos tener rasgos, podemos tener carácter y podemos tener trastornos. ¿De qué? De lo mismo. En este caso, pues hablamos del obsesivo y de lo compulsivo, que a menudo van de la mano. Entonces, empezaré por explicar qué sería lo obsesivo, qué es una obsesión y qué es una compulsión. La obsesión tiene que ver con el pensamiento. Es un pensamiento recurrente, repetitivo, del que resulta difícil para la persona librarse. Aunque la persona no quiera, el pensamiento es recurrente y viene y viene y viene y viene, y entonces la obsesión está puesta en eso, en el pensar.
en el pensar obsesivo, repetitivo, rumiante. Y lo compulsivo habitualmente es del orden de la conducta. Derivado de la obsesión, derivado del problema de pensamiento obsesivo, pueden surgir comportamientos en las personas que también son repetitivos, que son como utilizados para calmarse, porque si la persona no ejecuta la acción, no siente paz, no siente calma, sino que puede experimentar ansiedad, y esos comportamientos están orientados a calmar el pensamiento obsesivo de una manera totalmente inconsciente. No es que la persona diga, ay, me siento obsesiva, voy a ir a arreglar cajones, o me siento obsesiva, voy a ir a subir las escaleras contando cada escalón de uno en uno, por ejemplo, que sería una conducta algo compulsiva. No, sino que son cosas que suceden de manera inconsciente. Eso sería lo obsesivo y lo compulsivo. Ahora, cuando se tienen rasgos, es cuando tenemos poquito de eso. Y ahorita que estás por acá, Lilia y yo a veces hemos platicado de cuando uno tiene esta tendencia, y muchas mujeres, y creo que muchas mujeres mexicanas, porque así nos educan mucho en el tema de la limpieza, estás en la cocina muy tranquila sentada tomando un café y de repente volteas y ves una manchita y te paras y vas con el trapo y limpias la mancha. O sea, no puedes dejar que esté ahí, no puedes dejar que siga ahí. Eso sería un rasgo obsesivo compulsivo. Obsesivo porque estás pensándolo, ay, hay una mancha ahí, ¿qué será? ¿Por qué está ahí? ¿Qué fea? Y la parte compulsiva de la acción repetitiva es que te paras, coges el trapo, limpias la mancha y te sigues limpiando todo lo demás. Te sigues limpiando el resto de los anaqueles y le das una pasada al refrigerador por fuera y ya de una vez abres el refrigerador, lo limpias por dentro. Ahí ya se volvió un poquito compulsiva esa conducta. Inofensiva, a veces graciosa, ¿no? A la gente le da risa. Yo tengo una amiga muy querida que, por cierto, en estos momentos está en su segunda luna de miel, de su segundo matrimonio. Me encanta, y un día que andes por aquí, mi querida Mónica, sabrás que hablo de ti. Ella, cuando estuvo casada la primera vez y tenía sus hijos pequeños, me decía que cuando en la escuela les dejaban a sus hijos hacer un dibujo de mamá, papá, la familia y estas cosas, que a ella siempre la dibujaban con su trapo y con su escoba, pero sobre todo era el trapito, porque siempre andaba con el trapo limpiando, porque si no, no sentía paz. Nos dice Lilia, si no lo limpio no me siento a gusto. Exacto, es eso, justamente, que para sentirte a gusto, para sentir calma, hay que hacer eso, si no, no hay paz y estás pensando todo el tiempo. Entonces, la obsesión es el pensamiento, la compulsión es el acto repetido. Ahí estamos hablando de rasgos. Cuando hablamos de carácter, esto sí sería un poco más del orden de la mirada psicoanalítica, que tenemos observaciones clínicas de que existen tipos de carácter dominados por determinados factores o determinadas conductas o inclinaciones o fijaciones, y entonces existe un carácter que en su momento Freud, en su teoría del desarrollo psicosexual, llamó carácter anal. Y dentro del carácter anal podríamos ubicar algunos aspectos de los trastornos obsesivo-compulsivos. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el control. Cuando el niño está en la fase anal del desarrollo psicosexual, según las etapas propuestas por Freud, es cuando el niño ha descubierto el control de los esfínteres, sobre todo el control de los desechos del intestino grueso, es decir, de la popó. Entonces, el niño que antes no se daba cuenta de que él estaba evacuando porque traía un pañalito, la mamá se da cuenta por el olor, porque se lo ve inquieto y va y lo cambia, lo limpia, el niño no está teniendo ningún control acerca de la expulsión de sus propios desechos. Cuando se empieza a desarrollar esa capacidad y se da cuenta, y la mamá lo lleva a la... Hola, Chava y Aquino, qué bueno que andan por acá, bienvenidos. Entonces, cuando la mamá empieza a ver que el niño está preparado para iniciar su educación en el control de esfínteres, lo lleva, lo pone en la tacita de baño entrenadora, o lo pone en la basinica, o lo sientan ahí, le está cantando, le está haciendo, y el niño se da cuenta de que empieza a pujar y que de su cuerpo pueden salir cosas que para él en ese momento no son
malas, no son sucias, no tiene conciencia de que se trata de desechos, sino que es para él algo súper increíble saber que puede expulsar esas popositas, ¿no? Incluso también hay estudios acerca de que algunas fantasías infantiles edípicas, porque todo al final tiene que ver con lo edípico, hacen que el niño, digamos, haga esta especie de juego mental inconsciente de como si él también estuviera teniendo una especie de bebés, como si sus popositas fueran sus bebés. Entonces, si él tiene la fantasía de que la madre, así como lo tuvo él y luego tiene un hermanito, tiene otro, ya les había platicado en el especial del Día del Niño que se ha detectado que la mayoría de los niños tienen esta fantasía de que las mamás ya traen a los bebés hechos dentro de la panza, están llenas de bebés y los sacan cuando ellas quieren o cuando se les ocurre. Entonces, el niño que puede sentirse alejado de mamá por esa razón, porque va a tener otros bebés y no lo va a aceptar a él o lo va a dejar de querer, cuando logra ver que él puede tener sus bebés, entre comillas, sus popós, se siente fascinado y siente que es un poco como mamá y que tiene ese poder. Por eso les gusta tocar la popó, les da mucha risa, algunos se despiden, algunos no se quieren despedir, ¿no? No sé si ustedes han visto de la popó, no quieren que uno le jale ahí al agua porque porque es como suyo, es su tesoro, otros le hablan, o sea, están fascinados con el tema de la popó. Pero en ese desechar, en ese saber que ahora son conscientes de que pueden expulsar sus desechos, también son conscientes de que pueden retenerlos. Y hay niños que por estos tipos de carácter que se traen o aspectos de carácter, de temperamento que se traen ya de origen en los niños, hay niños que los ponen los sientan para que hagan popó y se dan cuenta de que pueden controlarla y no la sueltan, no hacen popó, se aguantan. Y la mamá, por favor, anda, que venga la popó, y le cantan y le hacen y le soban la pancita, y el niño, por razones de control, de sentir que tiene a la madre ahí controlada y la tiene todo el rato con él, preocupada y esperando que haga popó, el niño puede retener la popó y descubre otro gran secreto de la vida y otra gran habilidad que tiene, que es controla la expulsión de sus desechos, pero también controla a la madre, porque ahí la tiene, y la madre, entre más se tarde él en sacar la popó, más tiempo está con él esperando que lo haga, en lugar de irse a hacer otras cosas. Entonces, estas cuestiones de controlar tienen que ver con lo que llamamos un carácter anal. Y algunas de las manifestaciones del carácter anal pueden también estar asociadas a las obsesiones y las compulsiones, porque están relacionadas con un deseo de control. El problema es que a menudo lo que sucede es todo lo opuesto. Es decir, hablemos ahora de un adulto que tiene esta personalidad obsesivo-compulsiva, quiere controlar todo, quiere limpiar todo y no deja de pensarlo, puede ser muy rígido, puede ser inflexible. Alguien le dice, ya, deja los platos, los lavamos mañana, ya es muy noche y estuvo linda la fiesta, y esta persona se obsesiona y dice, no, es que soy capaz de que me voy a ir a acostar y voy a estar pensando en los platos, no voy a poder dormir, mejor los lavo. O sea, un perfeccionismo que tiene todo menos el logro del control que parece que originalmente se está buscando. Y eso ya lo llamamos formación reactiva. Y quienes tenemos rasguitos de este tipo obsesivos, no nos va a gustar mucho que la doctora Mel nos diga que en realidad son a veces problemas de cierta inseguridad, de no hacer las cosas bien, y entonces por eso se llama formación reactiva o una especie de vuelta en lo contrario. Es decir, aquello que más miedo me da, entonces es lo que más intento hacer. Entonces, ¿me da miedo hacer las cosas mal? Pues entonces las tengo que hacer súper perfectas. Me da miedo volverme floja y volverme cochina, y entonces me pongo exageradamente obsesionada con limpiar. Fíjense, aquí tengo unas notitas que hice y les puedo decir, por ejemplo, que cuando estamos hablando de este carácter o personalidad obsesivo-compulsiva, ya no estamos hablando de rasgos, ya es una forma de ser, una personalidad. La persona puede ser rígida, perfeccionista,
puede ser un tanto moralina, ¿no? De esta gente así como de principios muy fijos, que no se mueven. Puede tener esto que se llama rumiación, que son los pensamientos que se repiten, les digo, y se repiten. Son inflexibles, pero también pueden ser indecisos y a veces se bloquean emocional y cognitivamente. Claro, porque si se desbloquearan, o sea, emocionalmente, y mostraran sus afectos, sus miedos, sus culpas, sus errores, perderían el control. Entonces, esas son algunas características de la personalidad obsesivo-compulsiva. Les digo, rasguitos podemos tener muchos, o muchas personas podemos tener algunos rasgos, pero personalidad ya es algo más establecido de esta manera. Pueden ser exageradamente disciplinados, organizados y tienen una vida muy regulada y muy estricta. Los horarios, yo como a tal hora. Bueno, pero hoy se nos hizo un poco tarde, no pasa nada, comamos una hora después. No, ya no, porque mi hora es esta y tiene que ser, y si no es así, no funciona. Ajá, eso tiene que ver con la rigidez. También se preguntan a menudo si están haciendo bien las cosas, les da miedo cometer errores, como si cometer un error fuera un crimen. También su estilo de pensamiento es rígido, son personas a las que les cuesta trabajo cambiar de opinión o escuchar opiniones diferentes. Piensen hasta en una receta de cocina. Un obsesivo compulsivo dice, este guiso se hace así y no hay otra forma de hacerlo. Y si alguien lo hace diferente, ellos hasta se ponen nerviosos porque no pueden pensar que exista una manera distinta por esa rigidez. Ellos se apoyan mucho, las personas obsesivo-compulsivas, en la moral, en la ley, en las costumbres, los protocolos y las reglas para dirigir sus vidas y a sus familias. Y quieren que todo se ejecute según esas normas, y cuando eso no se ataca, se enojan. Pueden por esa razón ser considerados personas muy tercas. Ahora, no es que sea malo, uno tiene que vivir en un orden. Entonces, por ejemplo, ahora que anda Ileana también por acá, si uno dice, a ver, los utensilios de cocina se guardan de tal manera y las tapas se guardan en este lugar y las cucharas en este otro lugar, pues en realidad está haciendo algo que le va a servir a toda una familia o a todo el que se acerque a ese lugar o a esa cocina, porque siempre va a saber dónde encontrar algo. Imagínense el caos si no hubiera ese orden. ¿Dónde se convierte en un problema esto? Cuando a la persona le afecta exageradamente que ese orden se rompa. Cuando la persona de verdad se pone mal. Hay gente que se pone hasta a llorar porque el orden establecido ya no es como ellos lo tenían, en lugar de simplemente decir, ¿por qué me cambiaron esto? O vuélvanlo a su sitio, sino que de verdad les afecta de manera emocional. Ahí es donde ya tenemos un poco más de problema. A veces son demasiado exigentes, pero también detallistas. A veces les cuesta trabajo la empatía y desaprueban algunas expresiones espontáneas de los demás. O sea, es lo que les digo. No son empáticos, porque ser empático es pensar un poquito cómo piensa el otro y aceptar que piense diferente. Ellos no, ellos tienen una forma muy concreta que piensan que así debe de ser. No, ¿por qué rumian? ¿Por qué tienen los pensamientos? ¿Por qué son repetidos y obsesivos? Porque están basados habitualmente en ideas como evitar los errores a toda costa, darse cuenta rápido si cometen un error para corregirlo de inmediato, piensan inconscientemente que si no realizan las tareas a la perfección van a ser descalificados, no los van a respetar, no los van a querer, pueden ser muy intransigentes con los demás, pero también con ellos mismos. Y eso es más o menos lo que sucede dentro de la mente obsesivo-compulsiva. Ahora, más o menos, ¿qué cosas hacen? A ver, ustedes platíquenme si han visto alguna vez alguna persona obsesivo-compulsiva, qué tipo de conductas. Las más comunes, las más conocidas, las más habituales y se han visto en muchísimos ejemplos, en películas, en personas famosas, pues lo de lavarse las manos, ¿no? Sobre todo ahora que hemos vivido estos tiempos de pandemia, algunas personas descubrieron que no eran lo suficientemente aseadas y que la gente no se lavaba las manos con la frecuencia que debía, y que la primera fuente de transmisión tanto de este virus COVID como de muchísimos virus asociados con enfermedades respiratorias, la influenza misma, las gripas, todo eso,
se transmiten por las manos, por el saludo y por las cosas que uno toca con las manos y luego las toca alguien más. Entonces sí es importante lavarse las manos, pero alguien que ha desarrollado un pensamiento obsesivo, por ejemplo, de evitar la enfermedad porque quiere controlar la salud y decir no puede ser, entonces podría entrar en este sistema de comportamiento del que se lava las manos compulsivamente. Compulsivamente quiere decir exageradamente, muy a menudo, con demasiada fuerza, se tallan horribles, se pueden sangrar, se tallan con las uñas, se acaban de lavar y se vuelven a lavar. O sea, eso sería la conducta compulsiva. Otra conducta compulsiva, por ejemplo, muy común es contar, ¿no? Hay gente que cuenta los cuadros del piso por donde camina para llegar a una puerta, pero si no los cuenta no se siente en paz. ¿Por qué? Porque el pensamiento está rumiando en la cabeza. ¿Qué otra puede ser una conducta? Es que hay muchísimas compulsiones. Por ejemplo, los que se regresan 4 o 5 veces a revisar si cerraron bien la puerta con llave, si apagaron la estufa, pero tienen que hacer el ritual. No, sí, me regreso 3 veces, no vaya a ser. Le doy vueltas a la puerta. Hay unos que incluso le dan determinado número de vueltas a la llave. Si la llave tiene muchos posibles giros, no necesariamente giran a donde tope, sino tienen que contar, o sea, cuentan 1, 2, 3, 4, 5 giros de la llave y entonces la saco y lo hago siempre de la misma manera. O sea, de gente que tiene rituales, esto de levantarse con el pie derecho y que de verdad se lo toman muy en serio, ¿no? Si no me levanto con el pie derecho, todo va a salir mal y entonces vuelven a acostar, se esperan tantito y ahora sí. O sea, todas esas cosas son parte de las conductas compulsivas que provienen del pensamiento obsesivo. Ahora, si yo ya dije que tiene que ver con un asunto de control, ¿por qué en un adulto se repetiría este tipo de necesidad de controlar? Bueno, pues por cuestiones de inseguridad a veces, por miedo, como dije hace un momento, a que no lo quieran a uno, que no lo respeten a uno, si uno no es perfecto, si uno no hace todo bien, pero también puede estar relacionado con otras cosas más profundas y menos gratas, como las culpas. Entonces, por ejemplo, alguien que tenga culpas por ser una mala persona, por ejemplo, por ser egoísta, por ser envidioso, puede hacer esta formación reactiva y entonces decir, pero no es que lo digan, acuérdense, esto es en el inconsciente. Entonces, la persona que es mala persona, que es, les digo, puede ser egoísta, puede ser poco empática con los demás, puede ser poco generosa, sino más bien ególatra, celosa, no sé, les digo, sin generosidad. Entonces, como formación reactiva, inconscientemente busca mostrarse perfecta para contrarrestar sus partes no tan perfectas, sus partes feas. Y entonces, pero qué limpia, pero qué ordenada, pero qué metódica. No, es que todo lo tiene derechito en el cajón para que ese exterior muestre un orden y una calma y una perfección y hasta una belleza que dentro tal vez no es tanta, porque dentro de esa mente puede que haya celos, envidias, vergüenzas, resentimientos, cosas que no le gustan a la persona, pero por lo menos por fuera trata de mantener el equilibrio. Pero entonces siente que si no lo mantiene, todo se va a desmoronar y por eso está el pensamiento continuo ahí de hay que hacerlo, hay que mantenerlo, no, si me paro a lavar los platos, pero porque detrás de muchas capas de comportamiento se podrían esconder motivaciones como las que estoy señalando. Dicen de parte de Lola Pancho, yo tengo algo de eso. Pues creo que muchos tenemos algo de eso, pero hay que ver si no estamos en la personalidad y enseguida veremos si no estamos en el trastorno. Dice María Inés, yo me he dado cuenta de que las personas que sufren de depresiones se obsesionan con comer sano, meditar, hacer ejercicio, etcétera. Sí, algunos, es lo que te digo, es una formación reactiva. ¿Cómo se siente un depresivo cuando está en la crisis depresiva? Se siente miserable, se siente incompetente, se siente poco querido, no le encuentra sentido a la vida y a veces
esa ida a lo contrario o esa formación reactiva es, no, voy a hacer y hago mucho y puedo con más y soy el mejor y ya, para no sentir esa cosa miserable que sentían cuando estaban deprimidos, que en un momento dado puede ser útil. Por ejemplo, si comen sano, pues como quiera les va a hacer bien. Si hacen ejercicio, también les va a hacer bien, pero si se cae en la compulsión, como tú dices, o de manera obsesiva, pueden caer en otra cosa como la famosa vigorexia o en algún trastorno de la alimentación, porque la ida a lo contrario solamente es mecanismo defensivo, pero no es cura ni es solución para el problema de fondo. No sé si tienen alguna otra cosa que quieran comentar hasta aquí, alguna pregunta. Esto parece más como una clase, ¿verdad? Pero es que es muy, muy interesante y muy importante de explicarlo muy, muy bien. El manual de enfermedades, bueno, el manual de diagnóstico de enfermedades, el manual psiquiátrico, existen dos, el manual DSM y el CIE, que ahorita está el DSM 5 o 6 me parece, porque se van actualizando, y el CIE 10, detallan los elementos diagnósticos para que los especialistas valoren a los pacientes y determinen si ya no nada más son rasgos, si ya no nada más es una personalidad inclinada a ser obsesiva y compulsiva, sino cuando ya hay un trastorno. Cuando hay un trastorno, hay demasiada combinación de muchas de las cosas que he dicho hasta ahorita, y en una forma muchísimo más aguda y constante en la persona. Entonces, por ejemplo, tienen esto de preocuparse por los detalles, vivir a base de normas, de hacer listas para todo, organizar, etcétera, pero dice el manual que lo hacen hasta el punto de descuidar la actividad principal de la que se trataba. O sea, por ejemplo, imaginen a alguien que va a estudiar para un examen y que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Organiza los apuntes, les pone diferentes colores, utiliza una pluma para los títulos, otra para los textos, el no sé qué. O sea, arma todo lo que tiene que hacer en lo externo. Por eso les digo que es muy similar a lo que pasa tal cual. En la cabeza hay un desorden, pero afuera todo se ordena, y pudiera suceder que esta persona está preparando un examen y al final termina no estudiando. O sea, sí organizó el material de estudio, sí organizó los cuadernos, sí les puso colores, pero no leyó o no estudió o no se aprendió nada. Se perdió de vista el objetivo central por todas las cosas de alrededor, lo que tiene que ver con lo que se ve, con lo que se siente que se puede controlar. Ese perfeccionismo interfiere y a veces les impide terminar las tareas. Por ejemplo, no completan un proyecto porque no cumplen sus propios estándares. Alguien, por ejemplo, que se mete a hacer, pensemos, un nuevo estudio, un diplomado, un posgrado, lo que sea, y no saca 10, saca 8 o saca 7. Esa clase de obsesivo compulsivo puede que diga, no, fíjate que ya no seguí estudiando, lo dejé. ¿Pero por qué? No, es que me di cuenta que no era para mí, no di el ancho. Oye, pero porque sacaste 8, es que si no es perfecto, entonces no sirve. Y esta gente por eso a veces abandona los proyectos o ni siquiera los inicia, por temor a no ser perfecto. Muestran una dedicación excesiva al trabajo y a la productividad, y por eso a veces son personas que no, por necesidad económica, trabajan demasiado y no le dedican tiempo suficiente a tener vínculos familiares o amistades. No tienen muchos amigos porque son exageradamente dedicados al trabajo. A veces son escrupulosos o inflexibles en cuestiones de moral, de ética o de valores, ¿no? Esto no está bien, esto no lo acepto y nada. Algunos pueden mostrar dificultad para deshacerse de objetos, pueden ser acumuladores. No les gusta delegar tareas porque sienten que los demás no las van a hacer bien, y son rígidos, les cuesta trabajo tomar decisiones porque tienen dudas exageradas que reflejan una inseguridad muy grande. Por eso les digo, este afán de controlar en realidad proviene muchas veces de una inseguridad grandísima de fallar, o también puede venir de la culpa de sentir que uno es una muy mala persona, pero lo contrarresta mostrando un exterior totalmente controlado, organizado, limpio, impecable, etcétera. Cuando la persona se siente fuera de control, si sus rituales no cumplen el objetivo de calmar sus pensamientos obsesivos o su ansiedad, o no los pueden llevar a cabo, entonces pueden ponerse realmente
muy ansiosos, y esa ansiedad tan grande es lo que da la pauta, así como la valoración que les dije de de estas características a nivel muy agudo, daría la pauta para diagnosticar el trastorno como tal, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Y además nos dice el manual de psiquiatría que hay una diferencia, hay dos trastornos. Uno sería el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y el otro se llama trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que les decía. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando es de personalidad, pero también es trastorno, pero es de personalidad, ese es bien difícil de tratar porque tiene una característica que nosotros llamamos egosintónico. Egosintónico quiere decir que me siento bien con eso, que no me molesta, que yo siento que está correcto. Entonces, cuando es trastorno, y por ejemplo toda la familia dice, no, es que de verdad esta persona, esta tía, esta hermana está obsesiva, no para de estar con lo mismo y siempre está haciendo cosas y se enoja muchísimo si no es perfecto todo, pero la persona dice, es que así soy yo y así me gusta y déjenme en paz. Eso se llama egosintónico, se siente a gusto. Y eso es ese es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Y el trastorno obsesivo-compulsivo a secas, sin la palabra personalidad, es egodistónico. Es cuando la persona está muy fastidiada, muy cansada y no quiere sentirse así. Que dice, no puedo dejar de tener estas conductas, no me puedo dormir tranquila si no revisé 7 veces la puerta, no puedo dormir tranquila si no dejé la cocina brillando todos los días, aunque esté enferma, pero estoy cansada, ya no quiero ser así. Eso se llama egodistónico. Y entonces este es el otro trastorno que solo se llama obsesivo-compulsivo del que les estoy hablando. Karen, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Ay, Mariana, qué bueno que llegaste. Sony, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Entonces, cuando ya hay todo esto que les dije y ya se convirtió o ya se detecta que es un trastorno, ¿qué hay que hacer? Pues ir a tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Si ustedes leen en Google o en cualquier plataforma de información general para la población, siempre les van a decir que hay que hacer una valoración con el psiquiatra, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, quien determinará si hay necesidad o no de dar algún medicamento. ¿Qué tipo de medicamento sería? Un ansiolítico, probablemente acompañado de un antidepresivo, porque como ya les comenté, muy a menudo detrás de esta conducta tan controladora puede haber síntomas de depresión y ansiedad. A veces no, a veces basta con una terapia. ¿Cuál terapia? Si ustedes se meten a investigar, siempre les van a decir que una terapia cognitivo-conductual. Yo ya les he dicho que yo respeto todas las corrientes de terapia porque no todas las terapias son para todas las personas ni para todas las condiciones. Pero sí debo aclarar que la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis mismo tienen un resultado extraordinario en problemas de obsesiones y compulsiones porque, como lo he explicado también en muchas ocasiones, el psicoanálisis se va a dirigir a las causas inconscientes de las problemáticas, cosa que no sucede necesariamente con el método cognitivo-conductual, que está orientado al pensamiento, pero al pensamiento consciente para modificar una conducta visible, mientras que el psicoanálisis buscaría la causa inconsciente, que a menudo es la más complicada, pero la más determinante para un trastorno de este tipo u otros. ¿Qué puede estar ahí? Les decía entonces, esta fijación que mencioné muy al principio de la fase anal, donde el bebé o el nene, ¿no?, chiquito que empieza a controlar esfínteres, descubre, por un lado, la fascinación de producir él mismo sus propios bebecitos popó y también la fascinación de descubrir que con eso puede controlar a la madre, que sigue siendo hasta esa edad todavía lo más importante en su vida y la puede tener ahí, agarrada, literal, de la taza del baño con él. Entonces tiene que ver con asuntos de control y miedo a la separación. Por eso también dice que en el fondo hay una inseguridad que trata de ocultarse o de defenderse con estas conductas tan controladas. Eso sería. Ahora, no sé, ¿algo? Gracias, Karen. ¿Algo que quieran comentar? No se asusten porque ya todos ya pensamos que tenemos un poco de eso, ¿no? Pero ya les dije, si altera su estilo de vida,
si no los deja dormir, si no los deja disfrutar cosas, si no los deja convivir en familia, si se vuelve más importante esa lista, ese orden, ese guardar que tomarse un cafecito después de la comida en una sobremesa, entonces podríamos empezar a interesarnos en averiguar si traeremos algo más complicado y pues acudir a una valoración. Sobre todo, les digo, si no están muy seguros, una valoración psicológica o psicoanalítica puede ser suficiente y puede ser cualquiera de los dos caminos, el psicoanalista o el terapeuta, que esté muy bien formado y bien informado, si lo considera necesario, quizá los derive con un psiquiatra que les dé una medicación de apoyo para la ansiedad si los ve muy ansiosos, o al revés, el psiquiatra que les dé una buena medicación para bajar la ansiedad también dirá, usted tiene que ir a una terapia a trabajar las causas de estos comportamientos, de estos pensamientos obsesivos y de estos actos compulsivos. Y entonces uno se puede atender muy bien. Cuando el trastorno ya está establecido como tal, sobre todo el de personalidad obsesivo-compulsivo, pues es algo que se va a quedar ahí, ¿eh? O sea, no crean que se va a quitar y la persona ya se va a volver súper relajada y hasta, porque luego dicen, entonces, ¿qué quieres que haga? Que sea una desordenada y sucia, ya no les voy a hacer de comer y ya no les voy a limpiar para que se les quite. No va a poder, el obsesivo no va a poder dejar de hacer eso, pero sí puede modularlo y puede tener una vida un poquito más ligera, estar más contento, darse cuenta cuando está exagerando y decir, no, tengo que parar, darse cuenta cuando está cansado y descansar y sobrellevar eso como se sobrellevan muchísimos trastornos que una persona puede tener, ¿no? Pero sí es cuando ya es una forma de ser, ahí se queda, pero puede ser comprendida y vivida de una forma positiva, ¿no? Donde uno diga, oye, pero qué lindo que tienes todo siempre limpio, es más agradable una casa limpia y en orden que una toda descuidada, lo que nos hablaría de otro trastorno distinto, pero también relájate, ven, vamos, siéntate, tómate esto conmigo, platiquemos, y la persona, si se está atendiendo, va a poder lograr calmarse y disfrutar también de la vida, aún con su forma de ser o esta personalidad. Ahora, hablemos de la voracidad. La voracidad es esta característica que en el lenguaje coloquial en México se usa diciendo que las personas no tienen llenadera, ¿no? O no tienen llene. Es una necesidad exagerada y permanente de recibir. De recibir que casi siempre lo asociamos con el alimento, ¿no? Comió de una forma voraz, come muchísimo. La gente que es así como comedora compulsiva, también se les llama, que quieren todo el tiempo estar comiendo cosas, todo eso sería una voracidad como muy básica y que sí sería el origen de la voracidad patológica en estos bebés, por ejemplo, que quieren estar pegados al pecho todo el tiempo, ¿no? Que la mamá dice, bueno, ya, o sea, ya tomó media hora de un lado, ya tomó media hora del otro, debe estar satisfecho y el bebé no quiere soltar el pecho, quiere más, quiere más, quiere más. Entonces, autores muy brillantes y muy polémicos como Melanie Klein, de quien les he hablado mucho en estas transmisiones, estudió el fenómeno de los bebés en muchos de sus comportamientos y reacciones y por eso desarrolla una teoría que en su momento fue, como dije, muy polémica, pero que hoy cualquier mamá es capaz de corroborar y es pues que los bebés traen ya rasgos de carácter desde que nacen y que no es tan absoluto que uno los eduque de determinada manera y ellos respondan siempre igual, sino que hay bebés que solamente les das 2 palmaditas y se duermen y hay bebés que cuesta un chorro de trabajo dormirlos. Hay métodos que ayudan a que uno lo consiga, pero son bebecitos más trabajosos, como dicen. Hay bebecitos más voraces, hay bebecitos más demandantes, hay bebecitos más alivianados, hay bebecitos que se enojan, horrible, que uno dice, sí, o sea, te tardaste tanto, según el bebé, te tardaste 5 segundos en llevarle la mamila o en ponerle el pecho, pero ya se enojó, ya se emberrinchó y el bebé llora y grita y y ahora ya no quiere, ¿no? Y te lo escupe, y te lo avienta, o te muerde. Todo eso lo ha visto quien sea mamá o quien tenga sobrinos y sabe que dice, bueno, este bebé, ¿por qué es así? Pues porque hay cosas que son constitucionales de cada persona, ya lo trae.
Entonces, esa voracidad puede ser algo también que ya se trae. Un bebé que es de una naturaleza tan demandante que quiere el pecho de la madre para tener a la madre ahí, porque la madre es alimento, pero también es amor, pero también es atención, pero también es compañía, pero también es calorcito, o sea, es lo máximo la madre y quiere más y más y más de ella, la quiere todo el tiempo, la quiere a todas horas. Entonces exige y exige y exige al principio ese pecho. Por eso decía el pediatra de mis hijos, me acuerdo muchísimo cuando yo le decía, pero es que este niño que yo creo que todavía no puede dormir toda la noche porque pide leche, eso le ha pasado a mucha gente, pide leche, pero ya está en una edad, decía el pediatra, donde ya no tendría que tomar leche a medianoche, ya está bien, la última toma, no sé, a las 11 de la noche y la primera a las 6 de la mañana, y entre las 11 y las 6 el bebé debe dormir. Y uno le dice al pediatra, pero es que el bebé en verdad llora a las 2 de la mañana y yo le llevo la leche y se la toma, entonces sí tiene hambre. Y el pediatra, que no era psicoanalista, ni era Melanie Klein, ni nada, decía, claro, se la va a tomar para demostrar su punto. O sea, no es tonto el bebé, se la va a tomar aunque no la necesite para demostrarle a usted o para hacerle creer, por decirlo así, porque les digo, son procesos muy primitivos de sus mentecitas todavía muy poco desarrolladas, pero que ya tienen esta capacidad manipulativa. Entonces se la toma y usted dice, ay, pobre, sí tenía hambre. Y la siguiente noche lo va a volver a hacer y usted va a volver a ir. Pero el día que usted no le lleva leche y si aplica el método duérmete niño, sí lo va a ver al bebé, sí lo consuela, pero no le da leche, no le va a pasar nada al niño. Y en unos cuantos días se va a dar cuenta de que el truco de la leche ya no funciona y después va a aprender a dormir toda la noche. Bueno, pues eso tendría que ver con control y con voracidad. Cuando la voracidad es exagerada, y sigo hablando del bebé, el bebé, esto es un poco complicado, les digo, porque estamos hablando de bebés, pero se ha observado, de verdad que Melanie Klein lo observó, que el bebé se puede enojar tanto de que no puede tener el pecho de la mamá las 24 horas, que entonces se enoja con la mamá y con el pecho. Y entonces surge este pensamiento que como adultos sí entendemos que es, ok, no me lo das, entonces no solo ya no lo quiero, sino que además no va a ser ni para mí ni para nadie. Y nos fregamos todos. Y entonces genera un sentimiento de violencia muy, les digo, muy precario, muy primitivo, como de destructividad, como de destruir al pecho, o sea, como de apropiárselo, pero para destruirlo, para ya no necesitarlo y para que tampoco nadie lo tenga. No sé si me siguen, porque es un poco compleja esta idea. Es como si yo fuera a, ¿qué les diré? Algo que me gusta mucho, a los perfumes, que yo fuera a una tienda de perfumes y que yo, ojalá, tuviera la capacidad económica de comprar todos los perfumes que hay, porque no quiero que nadie traiga el mismo perfume que yo, pero hay muchos que me gustan. Entonces yo pudiera comprar todos los perfumes. Dejo la tienda vacía, me los llevo y entonces dicen, ay, esta mujer ama los perfumes porque se los ha llevado todos, o sea, sí los quiere de manera voraz. No se llevó 4, ni 5, ni 6, ni 10, se llevó 200 que había en ese centro comercial o en esa tienda. ¡Qué voraz!, ¿no? Se los quiere retacar, se los quiere... No. Ya que me los llevo, voy y los boto en mi casa, los meto al cajón o los dejo en cualquier lugar y entonces ese pensamiento inconsciente o esa idea inconsciente se materializa y es, ahora sí, ya los tengo conmigo, pero ni los quiero tanto, ni me los voy a acabar, ni me los voy a alcanzar a echar, no me da la vida para echármelos todos, pero tampoco los va a tener nadie más. Esa es la voracidad que destruye, que acaba y es la que dice, ni para Dios, ni para el diablo, ni para nadie. Por eso es muy fea esa voracidad. Y es la que hace o la que tiene una relación estrechísima con asuntos como la envidia, como la difamación, como esta gente, por ejemplo, que separa a las personas, que hace que las amigas se peleen. Imaginen 3 amigas que se llevan bien y que una de ellas fuera voraz y fuera envidiosa. Entonces le va a hablar mal a una de las otras 2 de la tercera y a la tercera de la segunda y las va a separar. Y después ella misma tampoco les va a hacer mucho caso. No crean que es, pero porque se las quiere quedar, no, se las va a quedar un rato, pero después tampoco les va a hacer caso. Y al final de esas 3 no va a ser amiga nadie con nadie.
Y eso es lo que busca esta voraz envidiosa, que nadie tenga nada, que todo se acabe, porque se maneja en el mecanismo inconsciente, que les repito que es muy complejo, la frustración de saber que no se puede tener todo nunca. Dice Karen, algo así como si no puedo ser como tú o tener lo que tienes te destruyo. Sí, pero ese nada más de si no puedo tener lo que tú y lo destruyo, eso está más puesto en la envidia pura. Esa es la envidia. La voracidad es, sí lo puedo tener, pero no quiero que lo tengas tú y por si acaso, pues yo también lo destruyo para que nadie venga a agarrarlo. ¿Sí? Es peor la voracidad. Está muy pegadita la envidia, pero es porque tú dices, si no puedo ser como tú o tener lo que tienes. No, es que el voraz podría tenerlo y aún así querer más y más para destruirlo. ¿Sí me explico? Es como el que ya tiene una amiga, ya tiene una mejor amiga, ya la tiene, ya son uña y mugre, están felices, va y van para arriba, pero ve a otra, ve a su hermana, por ejemplo, que su hermana tiene su amiga también y quiere la amiga de la hermana, aunque ella ya tenga su amiga. Y ya que tiene a la amiga de la hermana, como que ya no le hace mucha gracia tampoco y ya no le hace tanto caso y ya le da igual y ya destruyó, acabó con todo y ya nada para nadie. Dice Rebe de Grupo Día, ¿es como egocentrismo? Sí, todas estas conductas donde la gente ve para su santo nada más, son egocéntricas, ¿no? Es todo para mí, como yo quiera, lo que yo quiera y cuando quiera. Pero el problema es que no es para disfrutarlo, es para destruirlo, esa voracidad. Ese es lo feo, porque si fuera el egocéntrico que quiere todo para él y ya que lo tiene, lo goza, ay, qué padre, tengo la atención de todo, uy, tengo los mejores amigos, uy, tengo pues los perfumes que les digo y me echo uno diario, bueno, cuando menos lo disfruta egocéntricamente, deja todo sin nada, pero él disfruta. El voraz no, el voraz agarra y destruye. Es como si comiera, come y luego vomita, porque le hace daño. Come, se come el último pan de la charola, deja todo sin pan y luego va y se vomita, algo así. Ese es el voraz. Entonces es algo muy fuerte, peligroso, doloroso, pero hay muchas personas así. Ahora también hay grados de voracidad, ya les decía, y sí, puede ser esta gente que es acumuladora, la gente que compra demasiado, ¿no? Que compran ropa todo el tiempo, es una forma de voracidad, pero que puede ser un poquito más inofensiva, ¿no? Porque no es destructiva. Y si la persona lo hace con su propio dinero, producto de su trabajo, y ella sabe dónde lo guarda y cómo se lo pone y cómo lo paga, pues no es destructiva, no le hace daño a nadie, pero sí puede ser voraz. Sí puede ser voraz. Y pues en la comida ni decirlo, ¿no? Pues hay personas que sí comen demasiado y se nota en su salud, en su físico y todo. Tiene que ver con voracidad. ¿Qué más? La atención, hay gente que necesita mucha atención y entonces también es una especie de voracidad social, de querer hablar solo de sus cosas, de lo que a ellos les interesan, que todo el mundo los escuche, pero siempre, y siempre es un mismo tema, y vuelven a hablar de sus éxitos, y vuelven a hablar de sus triunfos, y vuelven a hablar de sus planes y de sus viajes, y una y otra vez. Es una voracidad de atención. ¿Por qué sucede? Bueno, ya les dije, puede ser constitucional que un bebé venga así, que los papás no hayan sabido ayudarlo a modular eso, poniéndole límites, como el que les conté del pediatra, que dijo, mientras usted le siga dando la leche, él se la va a seguir tomando porque así ya gana su punto. Entonces uno le pone el límite y dice, no es hora de leche, no te la voy a dar. Eso ayuda a disminuir esa voracidad. Y sí se puede crecer de una mejor manera con una buena educación. Y si uno ya es adulto y se da cuenta de que algo no anda bien, hay que tener muy buena introspección para eso, pues también uno puede ir, y es esta gente que va y le dice al terapeuta, es que por más que tengo, por más que voy y por más que compro, siento un vacío, ¿no? Que hablan de ese vacío. No, es que no hay ningún vacío, por lo menos en este caso no se trata de vacío, sino que se trata de una fantasía de creer que se necesita estarse llenando, aunque uno se vomite, pero el vacío no hay. Si ya está la persona sobrepasada, sobrellenada, retacada, no hay vacío. Pero les queda una sensación de vacío. ¿Por qué? Porque no es eso lo que se necesita estarse llenando. Al contrario, a veces se necesita vaciar. ¿Vaciarse de qué? Pues lo que les decía, de rencores, de culpas, de vergüenzas, de envidias, de celos,
de culpa por haber hecho cosas malas, por haber mentido, por haber dañado, por haber separado a otros, ¿no? Por haber sido hipócrita. Eso hay que vaciar, no llenarse de cosas o de personas o de ideas, no. A veces es lo contrario. Por eso les digo que esto del psicoanálisis es súper interesante, porque no hay una respuesta única para todo y muchas veces las cosas son vistas al revés. Muchas veces lo que se cree causa es efecto y viceversa. Y en este caso, así como decía yo al inicio de mi plática, que la gente utiliza de manera muy ignorante términos psicológicos y psicoanalíticos, todos los días escucho gente que dice, sí, esta persona es así porque debe tener un gran vacío, ese es envidioso porque algo tiene de vacío, el de allá no sé qué, porque un gran... No siempre es vacío, a veces es exceso de algo, pero de algo malo. Exceso de lo que ya dije, exceso de vergüenza, exceso de culpa, exceso de maldad, exceso de falsedad y de mentira. Entonces eso más bien hay que sacar, no meter. Entonces no siempre es vacío, no. Pregunta María Inés, ¿y los gustos culposos? ¿Te compras unos zapatos que necesitas y te sientes mal o que no necesitas? A ver, dime. Porque si te compras algo que necesitas y te sientes mal, eso sería a lo mejor un rasgo un poquito masoquista, pero también podría ser asociado a una cosa obsesivo-compulsiva de control, ¿no? De decir, no, yo solo tengo derecho a comprarme 2 pares de zapatos al año porque yo así lo anoté y si me salgo de eso, ya me porté mal y ya pierdo el control y entonces me siento terrible. Si son unos zapatos que no necesitas, por eso te digo, entonces sí sería una cosa medio masoquista, ¿no? Como sentirte mal por darte algo que sí necesitas y que además trabajas para ello, y hasta aunque no los necesites. Por eso te decía, cada quien queda con su dinero lo que quiera, mientras no le hagas daño a nadie y tus hijos no dejen de comer, y tú te quieres comprar algo, porque no somos perfectos. También eso es muy importante, aprender a aceptar nuestros rasgos no tan lindos y mantenerlos lo más benévolos posibles, pero no va a haber nadie perfecto, todos, el que no tenemos rasgos obsesivos compulsivos, tenemos rasgos medio depresivos, medio ansiosos, o tendemos a cierta voracidad, por ejemplo, de la comida, los que disfrutamos de la comida a veces sí nos pasamos, o los que disfrutamos, por ejemplo, del vino, ¿no? A mí que me gusta mucho el vino, yo puedo darme cuenta y decir, mira, me gusta tanto el vino que me puedo poner medio voraz con esto, entonces mejor voy despacio. O sea, todos tenemos cosas, todos, no hay nadie de que, ay, qué perfecto, no, fíjate que no es obsesivo, no, hombre, no tiene envidia nunca, no conoce la culpa, nunca nada le ha dado vergüenza, no tiene remordimiento porque nunca se ha portado mal, no, eso no existe, todos vamos a tener algo, pero lo importante es que no dañe a los demás y que hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos bueno y malo, y que lo malo sea menos y lo bueno sea más. ¿A través de qué? De la conciencia, del autoconocimiento, de la honestidad, de no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Les gustó el tema? ¿Les pareció interesante? ¿O qué me cuentan? A ver, ¿qué más? Sí, te digo, está muy asociado, Karen, con el asunto de la envidia, que es muy destructiva, pero es como tú dijiste, es sentir que yo quiero algo que tiene el otro. Y en la voracidad es yo quiero, algo que tiene el otro y yo no. En la voracidad puede que yo ya tenga y de todos modos quiero más, por eso es más, quiero más. Y hay que tener ojo, cuando uno está con esa tendencia, nada más hay que poner atención y darse cuenta, ¿no? Yo ya me conozco, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hasta dice, ay, no, yo nunca compro chocolates, porque sé que si los compro me los como todos de un jalón. Bueno, ahí reconozco mi propia voracidad sobre esos chocolates, entonces la mantengo a raya y mejor no los compro o los compro de uno en uno, porque así yo me conozco que no quiero caer en eso, ¿no? Y por ahí me fijo y no seré voraz en otras cosas, porque ya me di cuenta de que de repente también sí como que quiero hacer mucho de esto o quiero tener mucho de aquello. Les digo, no solo son cosas materiales, son conductas, lo que mencionaban hace rato, también tú, ¿no, María Inés? De que los depresivos a veces caen en obsesiones de conductas buenas.
eso también es voracidad, ¿no? Es que se metió a clases de esto, pero también de aquello, pero ahora quiere baile, pero ahora quiere natación, pero también está en el equipo de quién sabe qué, y es voluntario de no sé qué tanto, y eso también es entre obsesivo, compulsivo y voraz, las tres cosas también, ¿no? Cuando la gente se sobrecarga de actividades, así como quiere todo. Oigan, me acordé ahorita del chiste. Ileana, ¿tú estás por ahí o te fuiste, malvada? Porque, ¿cómo dices, o no sé si lo dices tú o dónde lo escuché, pero alguien que dice, ¿no? De que es esa persona también voraz de conducta, ¿no? Ahora no estoy hablando de consumo, pero voraz en su comportamiento es ese que quiere en la boda, quiere ser la novia, quiere ser el novio, quiere ser el padre y quiere ser el que cante el Ave María, ¿no? Quiere ser todo al mismo tiempo. Eso también es voracidad. Por protagonismo, mucha necesidad de atención, etcétera. Entonces, pues creo que por ahí ya nos queda un poquito más claro todo esto y todos podemos aprender y mejorar. Sí, ¿no, Ileana? Si es así, quiere ser el padre y quiere ser el y quiere ser el novio y quiere ser la novia y quiere cantar el Ave María. Entonces, nada más es observarse cada quien y ser honesto y nada de andarle diciendo al otro, acuérdense, tú tienes esto, pensé en aquel, no. Todo esto que yo les platico es para que nos revisemos a nosotros mismos y si acaso, si tenemos hijitos, niños, bebés o niños pequeños, pues ahí sí, también para que los observemos y los ayudemos y les pongamos los límites que requieran o les demos la ayuda que necesitan, pero es para vernos nosotros, no es para ver a nadie de enfrente, es para mí. Yo, Melissa, me doy cuenta de que a veces puedo ser voraz en algunas cosas que me gustan mucho y tengo que parar. Yo me doy cuenta, digo, no, a ver, para porque vas a empezar a destruir. Te digo, por ejemplo, si tomo mucho de ese vino que me gusta, a lo mejor termino vomitando y entonces ahí está la destrucción. Lo agarré para destruir. Pues no. Si me doy cuenta, por ejemplo, que a veces sí tengo pensamientos obsesivos, eso le pasó mucho a la gente con la pandemia. Nos volvimos obsesivos muchos, ¿no? O descubrimos nuestros rasgos obsesivos, despertaron. Ay, no me vaya a dar, ya te lavaste las manos, ay, no quiero ver noticieros, pero estoy piense cuántos muertos hubo hoy, obsesivamente, y rumiando, así se dice, repite el pensamiento, y entonces eso me hace daño. Entonces, si yo me doy cuenta que una cosa es tener conciencia de una situación, de una pandemia, y otra cosa es obsesionarme y dañarme a mí misma. Entonces, ahí yo tendría que buscar espacios de relajación, de no pensar todo el tiempo en eso, hacer lo que tengo que hacer, cuidarme como me tengo que cuidar, al día de hoy incluso, aquí en México, que sí lo hacemos, seguir usando la mascarilla, lavarnos las manos ya que se nos quede el hábito, ya no nos saludamos de beso, ponernos las vacunas. Y ya que cumplimos con todo eso, que eso es lo que se puede hacer en relación a esta enfermedad de COVID, vivir nuestra vida. Y ya estoy haciendo lo correcto, ya, no me obsesiono y vámonos a lo que sigue, a estudiar, a trabajar, a disfrutar, a compartir, a descansar, a hacer ejercicio, a hacer lo que yo quiera. No obsesionarse con nada. Eso creo que sería algo saludable que cada quien puede observar de manera individual. Bueno, pues creo que por hoy sería todo. Como siempre, yo les agradezco muchísimo su atención y su tiempo. Recuerden compartir estos contenidos, inviten a sus amigos a que nos vean.